Hola muchachos, vamos a empezar a ver el capítulo de calidad. Esta va a ser la primera parte de 3 que vamos a realizar en los videos. Entonces, inicialmente la calidad, Deming planteaba que es un mito pensar que o se tiene calidad o se tiene productividad. No, ambos son compatibles. Y acuérdense que la filosofía de Deming se basa en el control estadístico de la calidad. Entonces se mantiene la filosofía de él a través de actividades de estadísticas para mejorar la calidad. Entonces, tenemos la definición de calidad, que básicamente la calidad es satisfacer los requerimientos y necesidades de mi cliente, de tal manera que cada requerimiento y cada necesidad del cliente es única. Por lo tanto, en las empresas está el reto de que ellos determinen, adivinen o traten de investigar qué es lo que el cliente quiere. Y entonces esto se convierte, según Deming y los japoneses, en un estado mental que va a permitir utilizarlo como una herramienta estratégica para la competitividad. Posteriormente, tenemos que Deming también plantea lo que es la reacción en cadena, que relaciona muy bien cómo debe verse la calidad y la productividad. En este sentido, entonces tenemos que a través de mejorar la calidad se reducen los costos. Al reducir costos incremento la productividad. Al ser más productivo voy a capturar un mercado, ¿verdad? A través de dar un valor agregado a mis productos y bienes y con precios justos. Y una vez que ya capturo ese mercado, eso va a permitir la supervivencia del negocio, de las empresas. Y también eso va a incrementar el empleo. Entonces, también tenemos el siguiente triángulo de la calidad que establece Deming, que es a través de la trilogía, el diagrama de trilogía, que es calidad, recuerden, calidad, tiempo de entrega y costo. Esto hace que yo dé una formación a mis clientes. Acuérdense que hay 2 tipos de clientes, cliente interno y cliente externo. El cliente interno son los empleados y los procesos que siguen para la transformación de los bienes, de los recursos en productos o servicios. Entonces ahí necesito formar bien a mi empleado, a mi cliente interno, de tal manera de que él pueda satisfacer a través de la producción o la manufactura de bienes o servicios, dar un buen producto al cliente. Eso sería en cuanto al triángulo de la calidad. Y luego tenemos el siguiente. Lo siguiente es que hay costos de la calidad, que también lo plantea el señor Deming. Entonces, estos costos de la calidad están referidos a 4 aspectos. Tenemos costos de prevención, costos de apreciación, costos de fallas internas y costos de fallas externas. Entonces, cada uno de ellos vamos a irlo viendo y están asociados a los productos y servicios que le ofrezco a mi cliente.
Entonces, los costos de prevención son aquellos que se establecen durante el proceso para evitar que lleguen problemas de defectos y por lo tanto pobre calidad a mis bienes y servicios, y esos son todos los costos sobre requerimientos de materiales, todo lo que es planeación de la calidad, todo lo que es aseguramiento de la calidad y todo lo que es entrenamiento y formación. Luego tenemos los costos de apreciación, que tienen que ver con la verificación, de los materia prima, los procesos, etcétera. Tiene que ver con las auditorías de calidad y tiene que ver con trabajar con los suplidores dentro de la cadena de valor. Posteriormente tengo los siguientes costos, que son los costos internos, de fallas internas. Estos son debidos a desperdicio o reproceso, ¿verdad? O fallas en el análisis. Todas estas son tipos de fallas internas. Y posteriormente el último es fallas externas, que tienen que ver con reparaciones. Es todo aquello que ya le ha llegado al cliente externo, y eso es el más problemático, es este. ¿Por qué? Porque entonces, si yo le entrego defectos, producto defectuoso a los clientes, esto va a hacer que yo los pierda. Este es el que más yo debo de atacar. Por lo tanto, tengo que tratar de que si hay defectos, que nunca le lleguen al cliente. Entonces eso va relacionado con reparaciones o el servicio, los reclamos por garantía, las quejas y los retornos de material, y eso, repito, eso es perder al cliente, y entonces eso es lo más grave que puede tener una empresa. Luego tenemos el siguiente aspecto, que es vamos a entrar a ver las herramientas de la calidad. Dentro de esas herramientas de la calidad, repito, es lo que Deming le llama la democratización de las estadísticas. Es la utilización de estadística para mejorarla y controlar la productividad. Entonces hay una serie de herramientas que él inicialmente recomienda, que inicialmente fueron 7, pero ahora ya son 14 más o menos, pero que me permite analizar el problema que está pasando en este caso de calidad. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver en esta primera parte son las hojas de chequeo o tabla de datos. Su propósito es listar aquellas actividades que yo quiero medir. O también esto es no solo medir, sino chequear. Entonces tenemos algunos ejemplos de tabla de datos. Sería como ¿verdad? Donde yo tengo el problema que yo quiero revisar, la causa del problema. Tengo la parte donde se cuenta, y al final tengo el total que se obtuvo de esa problemática. Ahora, el punto aquí es que estas tablas de datos tienen que ser tan fáciles de usar para que el empleado no se enrede a la hora de recolectar la información, porque si no, no puedo hacer una buena toma de decisiones. Entonces, este es un ejemplo, y hay otro tipo de herramienta que se llama la lista de chequeo, la herramienta de tabla de datos que se llama lista de chequeo.
Esta lista de chequeo básicamente es muy utilizada en mantenimiento, en el área de mantenimiento, porque lo que hace es establecer qué cosas yo tengo que ir revisando, por ejemplo, para, poner en funcionamiento la máquina, por ejemplo, pero no solo para máquinas, sino puede ser para distintos procesos que yo quiero arrancar o distintas cosas que yo quiero ir verificando si se están cumpliendo. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, la cubierta, y entonces si ya se cubrió, si ya se efectuó el procedimiento, le doy un check y así sucesivamente en cada una de las etapas. Posteriormente, tenemos los histogramas. En algunas de estas herramientas vamos a pasar un poco rápido porque son muy básicas y todos los conocemos. Entonces, y aparte de eso, ustedes ya llevaron los cursos de estadística 1 y 2 que ya explican más a fondo todas estas herramientas. Entonces, algunas de ellas las vamos a pasar rápido. En este caso, la segunda herramienta son los histogramas, ¿verdad? Que esto básicamente es revisar cómo es el comportamiento entre dos variables, ¿verdad? Y me permiten identificar algunos factores que están pasando dentro del proceso. Algunos ejemplos es si yo quiero, por ejemplo, medir el diámetro de una llanta para ver el producto que estoy sacando, cómo se está comportando, y entonces muchos es conocido la campana de Gauss, etcétera, ¿verdad? La curva normal, y eso es parte de lo que funcionan los histogramas. Estos son, a continuación tienen algunos ejemplos de tipos de histogramas, ¿verdad? Esto es solo para mostrárselos, y al final, puntos importantes es verificar las causas de variación o comportamiento de cada una de ellas. Ok, aquí es donde ustedes pueden meterse a estudiar la mediana, la moda, el promedio, etcétera. Todo ese tipo de cálculos y fórmulas para establecer ese comportamiento que les mencionaba. Y la última herramienta que vamos a ver hoy es el Pareto, diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto fue creado por don Vilfredo Pareto, que básicamente lo que él buscaba era establecer cuál era la posesión de la riqueza en Venecia en los años del Renacimiento. Era un economista italiano y quería ver cómo estaba distribuida la riqueza en Venecia, en Italia. Entonces él estableció que iba a separar las cosas con los problemas como pocos vitales, muchos triviales. Así es como le llamó a este 80-20. Esa es la regla 80-20, donde el 80% de los problemas se deben a 20% de las causas. Ahí les muestro algunos ejemplos donde dice, por ejemplo, que el 80% de las ganancias en ventas son producidas por un 20% de los productos. O también el 80% de los defectos son causados por un 20% de los tipos de defecto establecidos. En ese sentido, entonces, definimos que ¿cómo se establece el diagrama de Pareto? Bueno, primero establezco las causas que quiero estudiar a través de una tabla de datos, recopilo datos ahí, y luego vamos a ir haciendo los pasos a través de un ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a establecer la alta cantidad de pagos retrasados y encontramos que en este caso hipotético tenemos estas problemáticas. Esto es lo que vamos a establecer el 80-20 o el diagrama de Pareto. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos la tabla de datos, ¿verdad?
en donde en esta tabla de datos tenemos las causas, que son las que vamos a ir estudiando, las causas. Después tenemos el conteo y después tenemos el total. A este total yo le voy a llamar frecuencia. ¿Ok? Y esto significa todas las frecuencias que sucedieron en cada uno de estos problemas. Y entonces yo voy a definir de mayor a menor estos problemas. De acuerdo a su, lo ordeno de acuerdo al que más se presente, de mayor a menor. ¿Ok? Posteriormente vamos a hacer una serie de cálculos. Estos cálculos los tengo de la siguiente manera. Ok, tengo la cantidad, ¿verdad? Que esto es lo que la cantidad yo le estoy llamando frecuencia. Vean que aquí yo a través de, para no tener que poner el problema que es muy largo en redacción, le pongo a través de letras y lo voy a ordenar de mayor a menor, como les había dicho anteriormente, de tal manera que el problema tiene una cantidad de 35, voy a establecer el porcentaje de frecuencia, que es este. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Agarro el número, la frecuencia, y lo divido entre el total. Esto me daría un 50% en este caso. Así voy haciendo cada uno de ellos. En el caso del segundo sería 15 entre 70. Entre 70 y da 21.14. ¿Ok? Y así lo voy haciendo por cada uno de ellos. 8 entre 70, en el caso de B, 5 entre 70, y aquí está cada uno de los porcentajes. Al final me tiene que dar la sumatoria 100%. Si no da 100%, tiene que acercarse al 100%, 99.99 o 98, y esto es por cuestiones de redondeo. Normalmente nosotros vamos a usar dos decimales para definir las unidades. Ok, una vez que ya tengo la frecuencia, saco el porcentaje de frecuencia. ¿Cómo se saca ese porcentaje de frecuencia acumulado? Este es el porcentaje de frecuencia acumulado. ¿Cómo se saca? Bueno, para la primera paso así tal cual 50%, ¿verdad? Luego tengo, para obtener el 71.40, ¿qué se hace? Agarro el 50 y le sumo 21.14. Ahí no me cupo en la pizarra, pero ahí, y eso, la suma de los dos va a ser igual a 71.40.4. ¿Ok? Y eso equivale a esta cifra que está acá. ¿Ok? ¿Cómo se saca la tercera? La tercera sería 71.40.4 más, perdón, voy a borrar acá, más 11.50 y eso va a ser igual a 82.90, y así sucesivamente hasta llegar a el 100%. ¿Ok? Entonces, seguidamente, ¿cuál es el proceso a seguir? Valga la redundancia, sería la gráfica. Y entonces, ¿qué es lo que yo voy a graficar?
yo voy a graficar, voy a tener dos tipos de gráfico en uno solo. Voy a tener la frecuencia y voy a tener el porcentaje acumulado. ¿Ok? Esos son los dos que yo voy a graficar. Y entonces vean que, bueno, a través de Excel, yo voy a graficar, esto sería el porcentaje de frecuencia y este sería la gráfica. Este es frecuencia, perdón, no es porcentaje de frecuencia, es la frecuencia en el lado izquierdo. Aquí tengo las causas y en el lado derecho voy a graficar el porcentaje acumulado. ¿Ok? De tal manera que entonces yo encuentro aquí el 80-20. ¿Cuál sería? La regla sería la siguiente: todo aquel porcentaje que sea menor a 80%, me voy a devolver una filmina para que lo vean. 80%, ese es el 80-20. Entonces, nos fijamos en el porcentaje acumulado y la regla es todo aquello que sea menor a 80%, ese es el 80-20. Entonces, lo cual indica que estos dos son el 80-20. ¿Okay? Estos dos, este y este. ¿Ok? Entonces, regresando a la gráfica, vamos a tener que el 80-20 eran D y C. Este sería el 80-20, 80-20. Quiere decir con esto, el análisis de este gráfico es que yo debo iniciar para tratar de solucionar los problemas en D y en C. ¿Ok? Esos son los primeros problemas que debo de atacar. ¿Ok? Esa sería la regla. El 80-20 es lo primero que yo debo atacar para poder impactar positivamente en los costos y en la calidad, en este caso, del proceso que estoy investigando. Eso sería, muchachos, hasta hoy de esta primera parte. Vamos a terminar acá.